mil gracias a la Escuela Feminista Guadalupe Zapata y por supuesto también a la Escuela de Liderazgo para la Paz, que se coordina desde la Universidad Tecnológica de Pereira. Es un espacio que en realidad valoramos muchísimo, sumar los esfuerzos, juntarnos también en todos los deseos, los trasegares y los caminares para hacer posible la paz en nuestro país. Es justamente lo que creemos, en lo que seguiremos también aunando esos mecanismos, esos esfuerzos para que sea posible. Desde hacía unos días habíamos pensado, desde el año pasado en realidad, habíamos pensado que invitar a Victoria, una mujer como ella, que representa también todo lo que ha significado para las mujeres en Colombia, intentar construir un país distinto, que pudiésemos comprender también la historia del conflicto y de la guerra en nuestro país, pero que también pudiéramos conocer cuáles han sido las distintas luchas y las distintas movilizaciones que las mujeres hemos dado para que hoy podamos estar hablando de una posibilidad de pasar o de intentar pasar la página de la guerra a la página de la paz. Sin embargo, también reconocemos que ese trasegar no ha sido fácil, reconocemos también todos los impases, las dificultades, los distintos formas pues como de obstaculizar este deseo y este anhelo de construir paz, y creemos pues que efectivamente nos corresponde analizarlos y nos corresponde también mirar qué es lo que podemos hacer para que podamos avanzar en ese deseo y en ese anhelo. Así que para mí es un honor, es una gran alegría. Creo que también las mujeres y hombres que componen la experiencia de la Escuela Feminista y de la Escuela de Liderazgo para la Paz nos sentimos muy felices y muy contentos de tener a Victoria Sandino hoy con nosotros y con nosotras. Yo la verdad no me voy a demorar mucho para que la podamos escuchar a ella. Yo le decía también a ella ahorita, antes de que pasáramos aquí ya al auditorio, que yo vengo del movimiento de mujeres que luchamos desde hace 23 años por la incidencia y luchamos desde hace 23 años para decirle al gobierno y para decirle también a los actores armados que era necesario que saliéramos de esta guerra y de este conflicto por la vía política y por la vía negociada. Desde hace 23 años también hemos recorrido el país, a los distintos territorios del país más azotados por el conflicto y por la violencia. Hemos ido a escuchar las historias de dolor y los relatos de dolor de las mujeres que lamentablemente en carne propia han tenido que vivir los rigores de la guerra. Entonces, desde hace esos 23 años también le decimos a esos distintos actores: la guerra no se termina con guerra y no la podemos tampoco intentar solucionar con más violencia. Pero también decíamos, una de nuestras consignas, Victoria, es: no queremos una paz que nos oprima, ni una guerra, perdón, que nos destruya. O sea, queremos también construir o aportar en la construcción de una paz en la que se cumplan y se garanticen plenamente los derechos, no solamente para las mujeres, sino también para toda la sociedad colombiana. Y creo que en ese propósito nos juntamos en este momento, ¿cierto? Creemos que, como lo decía también el profesor ahorita, la paz no puede ser solamente la paz negativa, la ausencia o el silenciamiento de los fusiles o el silenciamiento de las armas, sino que la paz tiene que ir mucho más allá, y la paz tiene que ver con la profundización de la democracia, con garantizar los derechos a las poblaciones históricamente excluidas y a las cuales históricamente se les ha negado también esa posibilidad de vivir una vida digna en los distintos territorios. Y en ese mismo sentido, en la Ruta Pacífica de las Mujeres, con las 8 plataformas que decidimos conformar la primera cumbre de Mujeres y Paz, le dijimos también a la mesa de negociación que se instaló en Oslo en el año 2012, que nos parecía por lo menos vergonzoso que no hubiese ni una sola mujer en ese equipo de negociadores. Ahorita vamos a escuchar desde tu experiencia cómo lo vivieron ustedes en el equipo de negociación o en el equipo negociador de las FARC, pero lo que pudimos decirles en ese momento a Sergio Jaramillo es, y además echando mano también de los lineamientos de la resolución 1325 de las Naciones Unidas, en la que se reconoce que las mujeres han vivido de manera diferenciada los impactos del conflicto armado, pero que también las mujeres somos agentes y protagonistas en la construcción de paz. Entonces le decíamos a la mesa de negociación: queremos, además, hemos caminado también el país, sabemos y conocemos cuáles son las necesidades que tienen también las mujeres en los territorios, queremos participar directamente en ese proceso de negociación. Y así surge entonces la primera cumbre y la segunda cumbre de Mujeres y Paz. En la primera surgieron más de 1000 propuestas que hicieron 500 mujeres, como decimos nosotras, de todos los colores, tamaños y sabores,
blancas, negras, indígenas, campesinas, mujeres de todos los territorios que tenían algo para decir también en el proceso de negociación. Y de esa primera cumbre salieron aproximadamente 1000 propuestas para pensar el punto 1, que era el de desarrollo rural integral. ¿Cómo hacemos para ponernos también las gafas o el enfoque de género para pensar esos grandes problemas que tiene nuestro país? Y no solamente pensarlos como las grandes causas estructurales que le han dado lugar al conflicto, sino también cómo hacemos para pensar en que ese conflicto ha afectado de manera distinta a las mujeres y que por lo tanto también deberíamos pensar en soluciones distintas también para los grupos poblacionales afectados. El enfoque diferencial lo vemos como un logro de las organizaciones y de las plataformas de mujeres y de organizaciones LGBT que le dijeron también a los equipos de negociación: pongan mucho cuidado que el conflicto ha afectado entonces de manera distinta a esos territorios y a esos distintos grupos poblacionales. Luego dijimos, hagamos nuestra segunda cumbre de mujeres y paz. Ahí ya teníamos afortunadamente instalada la subcomisión de género, que es muy importante también decirlo, este es el primer proceso de negociación que incorpora la perspectiva de género desde el principio y hasta el final, o casi que desde el principio y hasta el final de un proceso de negociación. Según los estudios que hace la ONU y otros estudios que ha hecho el Instituto Kroc y demás, ningún proceso de negociación ha contemplado el enfoque de género casi que desde el principio. Entonces vemos que este efectivamente es un hecho inédito en los procesos de negociación que se han vivido en el mundo y que vemos también que es un logro de las agendas de paz y de las organizaciones de mujeres. Entonces, decirle también a Victoria que nos sentimos muy contentas de estar compartiendo también este espacio, de mirar también cómo el cumplimiento del acuerdo de paz por parte de FARC, convirtiéndose en un partido político y también dando las luchas y las discusiones que tú das en el Congreso, poniendo también sobre la mesa las discusiones sobre los derechos de las mujeres, es justamente lo que queríamos desde hace 23 años. Y que seguramente seguiremos dando los debates y las discusiones, pero en este caso ya también los damos desde la perspectiva de juntar al movimiento social con un partido político naciente y que acá seguiremos también abrazando, rodeando y defendiendo el acuerdo de paz que tanto nos ha costado, que tiene muchas dificultades, pero que aquí seguiremos para defender. Yo quisiera dejar por ahí porque obviamente sé que ustedes quieren escuchar a Victoria. Queremos escucharlo todo, ¿verdad? Hola, sí. Me siento acá para poder hacer los comentarios de una presentación breve que traigo. Y pues antes que nada saludarles a todas y a todos, agradecerles por este escenario. Yo ya he venido aquí, creo que por segunda vez a la universidad y me siento muy cómoda en la universidad, sobre todo por la disposición que tienen tanto las directivas como de parte de ustedes, las y los estudiantes, en que hagamos este tipo de intercambio. Traje una presentación, pero voy a poner a contar el tiempo porque yo sí tengo problema con él. Y entonces, pues no se trata de que venga aquí un monólogo o que Gina me deje todo el uso de la palabra, sino que hagamos un diálogo sobre inquietudes, opiniones, todo es válido, siempre que esas sean con respeto de mí. Ustedes pueden contar con ello, pueden saber que mis respuestas o mis opiniones, mi posición será siempre basada en el respeto del otro, de la otra y de los otros o de lo otro. Quiero saludar aquí a nuestras queridas compañeras que están acá también, a Jenny, a las otras camaradas. Jenny es una de nuestras compañeras de la Comisión Nacional de Mujer, Género y Diversidad, pero además es una gran camarada que amamos infinitamente, que es muy valiente, se ha lanzado al Consejo de Pueblo Rico por el partido. Y entonces pues también la acompañamos y tenemos la esperanza que con esa energía que tiene Jenny pueda la comunidad de Pueblo Rico identificar que estamos de corazón, de práctica,
y pues apostándole absolutamente todo a la paz en medio de todas estas dificultades. Saludes al profesor, ¿se fue? No, al profesor Oscar, el director de la escuela, allá. Muchos saludos y muchas gracias también de verdad por este momento. Entonces quisiera, si a ustedes les parece, vamos a ver, de pronto me pongo un poquito de pie para que no me quede tan torcida y vamos a ver unas ideas simplemente. No es, quiero decirle que esto es una construcción colectiva que estamos haciendo las mujeres, de verdad, las mujeres de las FARC. En un principio iniciamos como mujeres insurgentes, es decir, mujeres de la FARC-EP, y hoy ya estamos, las mujeres del partido, en compañía, en apoyo de un grupo de compañeros y de compañeros y compañeras de las diversidades sexuales, identitarias y de género. Entonces, por eso quería compartir estos elementos sobre perspectiva feminista. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de feminismo insurgente? Ese creo yo que es la primera inquietud. ¿Quién está pasando? Ah, bueno, perfecto. Bueno, esto es una imagen, quisimos comenzar con esta imagen porque esto es del Caguano, ¿oyeron? Esta es la compañera Mariana Páez, nuestra gran camarada que pereció en este conflicto, y queríamos que tuvieran esta primera imagen con unas mujeres hermosísimas, lideresas de Bogotá, si no me equivoco, que estuvieron en el Caguán, en una audiencia que se hizo sobre el tema de mujeres. Bueno, queríamos plantearle que cuando hablamos de feminismos insurgentes, realmente estamos hablando de los feminismos, de esos feminismos que se encuentran que hacen parte de la lucha de las mujeres por la emancipación, contra la violencia, contra cualquier tipo de discriminación. Nosotras respetamos esas corrientes feministas, seguramente con muchas no compartimos varios de sus aspectos, pero sí recogemos los elementos que han sido esas tradiciones de lucha. Creo que hay mucha estigmatización en todo el mundo, no solamente en Colombia, pero en todo el mundo, sobre el significado y la militancia feminista. El feminismo no es más que una postura política, es una militancia política de las mujeres y de los hombres, debería ser. Eso es un debate que hay, pero nosotras consideramos que debe ser también de los hombres en términos de lograr la igualdad, la emancipación de las mujeres. Claro, el tema para nuestro caso, desde la luz del feminismo insurgente, pues reconocemos nuestra práctica, así como reconocemos las demás prácticas o las demás luchas feministas, reconocemos nuestra práctica desde la lucha guerrillera. Eso lo tenemos que reivindicar, además porque al interior de la insurgencia, las mujeres insurgentes, las mujeres guerrilleras, logramos unos niveles significativos de igualdad que no estaban presentes en la sociedad. Por supuesto que está ligado a la justicia social y que reconocemos, ya les decía, los sujetos políticos. Eso está en discusión. Todos estos elementos los ponemos nosotras en debate, en discusión, en diálogo, y hablamos de los sujetos políticos de lo femenino, ¿no? Porque pues sí somos mujeres, pero las mujeres tenemos diferencias, diversidades. Estamos hablando de las mujeres étnicas, por ejemplo, indígenas, negras, campesinas, mestizas, rurales, de las mujeres jóvenes, de las mujeres de la cultura, porque no podemos decir las mujeres de manera homogénea, y en eso tratamos de recogerlo a partir de esos sujetos. Hay una cosa bien importante que creo yo es un elemento característico de lo que nosotras identificamos como feminismo insurgente, y es lo colectivo. Es decir, hablamos del empoderamiento, de la potenciación desde lo colectivo, no individual. Es muy dado en muchos procesos
Y incluso ahorita, a raíz de los asesinatos de los líderes y lideresas sociales, con mayor fuerza promovemos, planteamos que es necesario promover estos liderazgos colectivos, porque no es Victoria Sandino o no es Jenny Flores, no es fulana o fulano de tal, tiene que ser la comunidad en su conjunto, tiene que ser el colectivo el cual estamos luchando, identificando. Eso fue un proceso que lo tratamos de posicionar desde La Habana, porque hace parte pues como de nuestra experiencia, aunque en la cuestión insurgente el tema jerárquico es muy fuerte, entonces si es comandante o no es comandante. Y con mayor vena nosotras, las mujeres, identificamos y señalamos ese carácter colectivo, porque resulta que la mayoría de nosotras nunca fuimos grandes comandantes. Alcanzamos a ser comandanticas de verdad, pero nunca ninguna mujer llegó a ser en la insurgencia, a pesar de esos niveles de igualdad en los cuales avanzamos, nunca llegamos a ser grandes comandantes. Ninguna mujer llegó a ser del Estado Mayor Central hasta el 2015, es decir, cuando estamos en La Habana. Y fue una gran camarada nuestra, es Erika Montero, que es una de las más antiguas en la insurgencia, de las más destacadas, de las mujeres más hermosas que conocemos como luchadora social. Sin embargo, nunca alcanzó a ser comandante del Estado Mayor Central, ni menos del secretariado. Solamente en el 2015, tras la pelea que dimos, las exigencias que dimos las mujeres allí. Hablo de el orden de género desde de la interpretación que se le da a los papeles, a los roles establecidos para las mujeres y para los hombres. Por supuesto que es una práctica contrahegemónica, estamos luchando contra este régimen, contra el poder, nuestro feminismo está atravesado por la lucha de clases. Eso sí tiene que estar clarito, porque aquí no es que somos iguales las mujeres, no solamente la diferencia cultural, étnica y todo esto, sino que también es de clase. Y en esa medida, pues no es lo mismo una mujer, no es lo mismo la discriminación que puede tener una mujer blanca, de clase alta o burguesa, con respecto a una mujer negra, pobre, sin ningún tipo de, sin educación, no es lo mismo. Entonces, definitivamente está atravesado por la lucha de clases, y en esa medida va dirigido hacia la transformación estructural de la sociedad. Sí, decía, no voy a desarrollar estos conceptos, pero el feminismo definitivamente va dirigido a desenmascarar y a derrumbar lo que es el sistema patriarcal, que por sí también es el sistema capitalista. El sistema patriarcal viene desde mucho antes del capitalismo, pero obviamente alimenta, soporta el capitalismo, el tema del imperialismo, por aquello del colonialismo, que todavía existe, porque no lo podemos negar, que muchos pueblos siguen sometidos bajo muchos imperios, incluyendo el nuestro. Hablamos de desenmascarar también esa división del trabajo en función del sexo, o sea, cómo ubicamos las tareas que son destinadas a las mujeres y las que consideramos, o los roles que son asignados a los hombres, como lo público. Hablamos también de las diversidades sexuales, y allí mencionamos sujetos, acuérdense la primera parte que hablamos de unos sujetos políticos, de lo femenino y también de lo masculino. En esa medida, nosotras también puede ser un elemento característico de nuestra propuesta de feminismo insurgente, es el poder incluir, el poder recoger, el poder acoger desde la construcción colectiva de estos colectivos, por decir, de las diversidades sexuales y de género, al acogerlo dentro del feminismo insurgente, lo mismo que las masculinidades no violentas. Nosotras le llamamos, de hecho tenemos un colectivo que se llama masculinidades insurgentes, y no por lo macho, perdón que lo diga en estos términos,
del tema militar, desde la insurgencia, sino lo que implica la práctica no hegemónica, la práctica no violenta de estas masculinidades. Bueno, ahora en cosas concretas, ¿a qué le estamos apostando? A una reincorporación feminista con enfoque de género, a partir de lo que ya decía la profe, en términos del enfoque para implementarse en la práctica. De hecho, nosotras hemos construido lo que le estamos llamando la estrategia integral de reincorporación de las mujeres de las FARC. Esa estrategia, déjeme decirle, la elaboramos de manera colectiva, las mujeres, en 2 encuentros iniciales, uno primero, el segundo, lo concretamos, la estrategia la veníamos trabajando desde el primer encuentro, pero también en los territorios. Mucho antes que el Consejo Nacional de Reincorporación tuviera lo que se le ha llamado la ruta de reincorporación, ruta que todavía no la aprueba el gobierno, a pesar de que la construyeron desde el anterior gobierno. No la aprueba este presente gobierno. Entonces le decía, nosotros tenemos esa propuesta de reincorporación. También hacemos una apuesta por la unidad hacia el fortalecimiento amplio de las organizaciones de las mujeres y por supuesto donde nosotras actuemos también. Y esto tiene que ser a través de la movilización. Seguramente serán muchas acciones válidas como estas, pero también tendrá que ser a partir de la movilización. Y bueno, estamos hablando también de hacer una incidencia y una participación política efectiva. Cuando hablamos de esto no es solamente de las mujeres que estuvimos en la insurgencia, sino de las mujeres en general, de las mujeres colombianas, de las mujeres en la diversidad. Y ustedes me van a decir, de pronto, lo voy a decir con mucho respeto, ustedes me van a decir, pero es que, por ejemplo, tenemos una vicepresidenta. Sí, eso es cierto. Pero no siempre el que me vista de mujer, el que tenga la identidad o bueno, el sexo o lo que ustedes de mujer, me identifica con los intereses de las mujeres. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta también. Porque pueden haber mujeres incluso en las estructuras de poder, pero ese poder sigue totalmente intacto, patriarcal, tal como, incluso sirviendo los intereses del sistema como tal, como es lo que ocurre en Colombia. Esto, pues un poco desde los territorios, pero quisiera pasarlo para que avanzáramos un poco más y quisiera dejarles esta serie de inquietudes, como de interrogantes, para que nos cuestionemos y miremos, sin antes decirle, esto es una propuesta que no es partidaria, no es única exclusivamente para la militancia del Partido de la Rosa, no, porque de hecho no todos los del Partido de la Rosa se sienten identificados con esto, no obstante de que lo hemos presentado en el primer congreso, de que lo hemos debatido, de que lo traemos desde La Habana, pero esto es un proceso, esto no se dictamina, o sea, no es decretarlo y de una vez se cumple. Es un proceso, es una propuesta política, es una propuesta amplia de identidad, de alguien que diga, a mí me gusta eso, vamos a desarrollarlo, podemos encontrarnos con el feminismo insurgente y nos podemos encontrar. ¿Por qué nombre? Por varias razones. ¿Por qué el nombre de feminismo insurgente? Podrán decir, se estigmatiza, es que de por sí el feminismo ya está estigmatizado. ¿Y por qué? Bueno, porque es que el feminismo de por sí tiene que ser insurgente, tiene que subvertir el orden, tiene que sacudir esa estructura patriarcal, capitalista, que domina no solamente a las mujeres, por supuesto, que domina a las sociedades completas, y en tal medida, con mayor énfasis, dirigido de manera criminal, homicidios. Mueren más mujeres en la cotidianidad que las personas que han podido morir en el campo de batalla. Y eso ya de por sí
es muy fuerte. Entonces quería dejarle que, por ejemplo, esta serie de preguntas, como quiénes son hoy los sujetos políticos colectivos del feminismo insurgente, parte de ese debate, desde dónde se está produciendo el pensamiento. De aquí les quiero mostrar, no es lo más teórico, no es la... Por supuesto que tiene que tener elementos teóricos, que la academia puede contribuir mucho, que puede ayudar mucho, pero queremos que ese pensamiento sea construido desde las bases, desde la práctica, desde la cotidianidad de las mujeres, especialmente de las mujeres populares, desde las mujeres en los territorios. Esa es nuestra apuesta. El feminismo insurgente, ¿qué le está proponiendo a las mujeres colombianas y a nivel nacional, local y regional o territorial? ¿Cuál es la interpretación y caracterización del feminismo insurgente de la realidad colombiana contemporánea? ¿Cuál es la agenda programática hoy? ¿Cuáles son las principales reivindicaciones? ¿Qué hace y cómo se vive el feminismo insurgente al interior del partido? Es una cuestión que la podemos discutir, porque esas sí se las puedo contar, y muchas de nuestras compañeras, y somos muy críticas, tremendamente críticas. ¿Qué propone el feminismo insurgente para la próxima contienda electoral? Esa es parte de un debate que también estamos realizando, ¿no? Repito, no solamente para las mujeres quienes estamos en el partido, sino para las mujeres y para la sociedad en general, porque queremos que los hombres también se comprometan en esta práctica y en esta construcción colectiva. En el caso, ¿cómo se piensa articular el feminismo campesino y popular? Bueno, estas son varias preguntas, inquietudes que nos han hecho, porque hay varios procesos colectivos, repito, que nosotras reconocemos, procesos que están haciendo las mujeres en los territorios, desde lo campesino, desde lo popular, desde lo barrial, y en esa medida pues teníamos como como unas inquietudes que hemos venido debatiendo. Así que hay muchísimo material para compartir, para discutir, para dialogar. Ustedes también en las tesis de pregrado, de posgrado, doctorales, lo que ustedes quieran, seguramente pueden aportar muchísimo, pero también, sobre todo, lo que más recomendamos es consultar en las bases, en los territorios, en esas mujeres que día a día viven sus propias luchas desde lo micro, desde lo local, desde lo pequeño, pero que también hacen historia en este país. Así que muchas gracias, esas eran las ideas que quería inicialmente compartir con ustedes para que podamos entrar en un diálogo pues más fluido. Gracias. Dirigida un poco a Victoria y a Gina, a Victoria desde la propuesta del feminismo insurgente y a Gina desde las organizaciones de mujeres y feministas. Y al profe desde La Paz. Y es ante este nuevo escenario político, y armado que atraviesa Colombia, de permanencia de grupos, de nuevos grupos, de carteles internacionales, de implementación a medias de los acuerdos, de incidencia de los organismos internacionales. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esos retos del feminismo insurgente y de las organizaciones de mujeres y feministas ante este panorama político que estamos viviendo y que se nos avecina? Pero que esa fue la pregunta que yo les hice ahí. Sí, yo también creía que era una copia un poco de la cuarta. El profe Álvaro nos decía al principio que falta un poco en el tema de la socialización de los acuerdos para que lográramos el apoyo de la comunidad con respecto a esa votación en el plebiscito. Y pensando ahorita en el tema del feminismo insurgente, yo vivo en un corregimiento, en una zona rural de Pereira, y yo siento que estos discursos, que estos debates, que este pensamiento no ha llegado todavía a esas bases. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer
para que este pensamiento, para que estas escuelas de liderazgo de femenino insurgente, para que estas escuelas del pensamiento de las paces pueda llegar a los territorios locales. O sea, cómo nosotros podemos aportar como dinamizadores de ese pensamiento en nuestros territorios, cuáles son las propuestas, qué se ha pensado, cómo lo ven y qué tan importante creen ustedes que puede hacer. Gracias. Hola, muy buenos días. Victoria, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Es la primera vez que me motiva a hacer una pregunta así en público, pues perdón ahí los nervios. Mi nombre es Alex, soy estudiante de Educación y Desarrollo Comunitario, séptimo semestre, y pues soy abiertamente bisexual, pero pues construyendo una nueva idea de lo que es ser hombre, lo que es las nuevas perspectivas de las nuevas masculinidades. Me interesa más conocer y escucharte, Victoria. Me gustaría escuchar tus historias con respecto a cuando tú mencionas que no fueron grandes comandantes como mujeres, y luego un proceso donde se construyen unas masculinidades insurgentes. Me gustaría saber un poco más en términos prácticos y desde tu relato, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue que hasta el momento empezaron a visibilizarse ese tipo de conceptos? Bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes también, así como dijo aquí la compañera, sobre desde lo territorial, desde el espacio donde se encuentren, pueden intervenir, preguntar, bueno, si ustedes están de acuerdo con la metodología, los organizadores y las organizadoras, la profe, porque me parece importante también escuchar esas voces. Con respecto a la crisis de la paz, ¿dónde está el compañero que está moderando? Allá. Mírame, la verdad es que sí hay una situación muy compleja, y en esto yo quisiera hablar con ustedes así, como que con el alma desnuda. A nosotros, a nosotras nos duele infinitamente lo que está ocurriendo con el proceso, sobre todo desde el tema de la implementación y de cómo se nos está, como cuando ustedes cogen el agua o apañan o paran el agua con los dedos abiertos, cómo se va saliendo el agua, cómo se va derritiendo, cómo se va perdiendo esa posibilidad. Yo no tuve la oportunidad de escuchar al profe porque estaba en otra, estaba embolatada, y entonces, pero me imagino que cuando habla de la falta de pedagogía, con la cual compartimos absolutamente con Álvaro Villarraga esos términos de que aquí hizo falta y hace falta pedagogía. Y parte de la crisis está determinada también por esa apatía, por esa falta de conocimiento que hay, de apropiación más allá del conocimiento, de apropiarse de que la paz nos pertenece. La paz no es un asunto entre un gobierno o de un Estado y un grupo o una insurgencia que lo haya firmado, ni mucho menos. La paz es de la sociedad. Y así como lo decía Gina al principio, esa paz no puede ser una paz, ni una paz que nos oprima, pero tampoco una guerra que nos destruya. Esa paz nos tiene que involucrar a todas y a todos. Y entonces yo tengo que decir una cosa aquí, que no estamos de acuerdo. Yo en lo personal no lo estoy, pero no estamos de acuerdo con la decisión, la determinación que tomó Iván Márquez, que fue el jefe de la delegación por parte de las FARC, de haber retornado a las armas. Reconocemos que ha habido un entrampamiento, porque eso tampoco lo vamos a... O sea, esta crisis que hay actualmente del acuerdo de paz no es producto justamente de que Iván se haya ido. Por el contrario, la crisis generó ese entrampamiento que ha puesto la justicia colombiana, especialmente el fiscal general de la Nación, en cabeza del señor
o el ex fiscal, el señor Néstor Humberto Martínez, con la DEA y la justicia norteamericana, es lo que nos ha puesto en parte en esta situación que tenemos en este momento. Pero también está la actitud del gobierno, y una piensa, y es lo que hemos planteado, el gobierno, nosotros no firmamos una paz con un gobierno en particular, fue con un Estado colombiano, y un Estado que no cumpla lo pactado, sus pactos, sus acuerdos, es un Estado fallido. Eso es lo que yo creo. Y yo hoy aquí, el gobierno actual lo que está planteando, por distintas formas, ha puesto distintos lenguajes, pero lo que ha venido planteando es el incumplimiento del acuerdo de paz. Primero hacerlo trizas, después ahora a partir de la modificación. No es una cosa que nos estemos inventando. Acuérdense la pretensión de modificar la jurisdicción especial con las objeciones aquellas. Y bueno, de ahí en adelante, la voz más moderada que se ha escuchado es la del presidente. Pero de ahí que hay que terminar la JEP, que hay que... Nos prefieren echando bala, pero claro, no es que en el monte quienes echamos bala y quienes pierden la vida no son los hijos de lo grande, y perdone que se lo diga, son los hijos e hijas del pueblo. Entonces, en esta crisis llamamos a la sensatez, llamamos a la cordura, llamamos a todas las voces, mujeres y hombres, y particularmente estamos llamando que las mujeres abordemos, tomemos la palabra y nos hagamos sentir como se hicieron sentir los jóvenes, las jóvenes y las mujeres cuando aquello del plebiscito. Porque hay que decirlo, lo del plebiscito lo salvaron la juventud y las mujeres, en medio de todas sus diversidades que le apostaron. Y para esa medida hay que movilizarse, hay que convocar, hay que hablar, hay que expresarse. Es la única manera. No puede ser que aquí los egos, los miedos, las crisis, los odios sean los que determinen el rumbo de este país y que nos retorne a la guerra. La segunda parte, y excúsenme que de pronto me haya demorado un poquito ahí. ¿Cuáles son los retos? O lo que dice la compañera, ¿cómo hacemos? Pues aquí nos toca ayudarnos entre todos y todas. Estos escenarios son importantes para poder socializar, dialogar, para entendernos. El feminismo insurgente es eso, es discusión política, es determinación y es práctica en los territorios. La invitación que siempre estamos haciendo es en un barrio, a ver cómo se hacen las labores de cuidado en los hogares, en un barrio. Y entonces van a decir, es que, como nos lo han dicho a nosotras, y un poco para plantearte la experiencia que hemos tenido, cuando íbamos a las comunidades, cuando hemos ido a las comunidades con el tema de feminismo insurgente, nos dicen los compañeros, los hombres, ya vienen ustedes a revolucionarnos las mujeres. Y ahora las mujeres no van a querer hacer nada. Ya no, las van a resabiar. Entonces les decimos, porque bueno, toca hacer consensos. Y pues no nos podemos, es que esta no es una pelea contra los hombres. Es una pelea contra el sistema, contra el patriarcado. Y entonces lo que hacemos es, venga para acá, compañero, venga, escuche aquí. Entonces, pero eso sí, ayude con la niña y el niño y el bebé, porque aquí necesitamos que la compañera entienda lo que estamos haciendo y empieza a cuidar. Y esa práctica un poquito es ya de por sí un ejercicio de lograr unas relaciones de género distinto. O cuando decimos, vamos a hacer un taller, pero necesitamos que los hombres cocinen. Y entonces, pues, ayúdenos para que las mujeres estén aquí. Las mujeres están cocinando todos los días en la casa. Y ese ejercicio es en la práctica también como se realiza. O decimos, los hombres cocinan y las mujeres van y buscan leña, por ejemplo. Porque es que hay que invertir los roles. Esas pequeñas prácticas
que nos ponen en diálogo, nos ponen en cuestionamiento, es lo que podemos hacer, y hay que hablar mucho, muchos talleres, muchas discusiones y en la práctica, de lo contrario no va a funcionar. Y como ya quisiéramos, no estamos en el poder, así que toca hacer del voz a voz, de lo que puede haber en el internet, de lo que planteamos en los debates, es así como se construye. Finalmente, sobre cómo es que ha sido esta experiencia, eso no, mira, tendríamos que echar muchos cuentos porque es que eso ha sido mucho tiempo, la peleita, pero solamente para decirte que cuando llegamos a La Habana, tal como lo dijo Gina, que no estábamos las mujeres, eso es cierto, a pesar de que sí estábamos. Pero hay que ser menos injustos, Gina, menos injustas. Porque de verdad, que cuando llegamos a La Habana, mira, no fue que se puso una cuota, nunca hubo una cuota. Pero las mujeres sí estábamos. Desde el mismo momento, las compañeras, yo llegué 3 meses después de la instalación en La Habana. Pero las mujeres estaban allí, era una delegación de 30 y habían 12, 13 mujeres. Estuvimos casi siempre esa cantidad. Ah, ustedes dirán, no estaban en la mesa. No estábamos en la mesa, eso es verdad. Pero resulta que no éramos comandantes. ¿Y quiénes eran los que estaban en la mesa? Plenipotenciarios. Pues los jefes. Y de chiripa llegué yo, porque me dijeron, vas para allá y listo. Yo pienso, mentira. Yo creo que fue no, pues obviamente por mis calidades y cualidades de lucha, pero en el principio yo pensaba que a mí me habían sacado del territorio para que no me mataran, porque la cosa estaba bien dura, y yo como he sido tan cobarde, entonces pues dije seguramente es por eso. Conclusión, no, pero pues tampoco puedo autoflagelarme, no, he luchado toda mi vida, y también luché por ser comandante, pero no lo logré, porque yo no era valiente. No era tan fuerte. Pero más allá de la fortaleza era por otras razones. Es porque era una estructura jerárquica, patriarcal hasta la médula. Nuestra estructura era patriarcal. Y eso fue lo que nos permitió que las mujeres llegáramos en igualdad de condiciones a los cargos de dirección. Claro, eso me critican los compañeros del partido porque ellos no piensan así. ¿Ve? Esa es práctica. Pero eso es tener el valor de decirlo, que eso es lo que pasa. Eso fue lo que pasó al interior de nuestra organización. Sin embargo, nosotras ganamos voces y pudimos hablar. Y cuando llegamos a La Habana, los medios de comunicación nos maltrataban a las mujeres. Y lo que dice Gina, no había mujeres. No, sí estábamos, Gina. Lo que pasa era que no estábamos en la mesa. Y empezamos a pelearnos. Yo estoy en la mesa solita. Y empezamos a pelearnos. Cuando llegan las cartas del movimiento de mujeres exigiendo que había que tener las voces de las mujeres en la mesa, nosotras no las peleamos, la subcomisión de género, y por eso esto es una construcción de todas y todos. La subcomisión de género está porque fue una pelea de nosotras las mujeres, allá también. Porque si no se pasa, y los tipos dijeron no, perdón, los señores. Los señores de la mesa dijeron no. El gobierno dijo no, porque si entra una parte, aquí todo el mundo se toma esto y entonces nunca llegamos a un acuerdo. Ellos querían, era una cosa cerrada y como quien dice, por las armas, por los chopos y listo, se acabó este cuento. Y entonces nosotras peleamos por esa subcomisión y la logramos. Claro, con la presión y el apoyo que teníamos de las mujeres. Y esas propuestas las pudimos escuchar y recoger, fue a partir de ello. Ahora, a nivel interno, ¿cómo nos atrevimos a hablar de insurgentes? Bueno, ahí sí, es muy maluco estar con el yoísmo por delante, ¿no? Toca ponerlo al lado. Pero aquí me toca decir que realmente yo, en la delegación de paz y con las mujeres guerrilleras, fui la primera que me declaré feminista.
Y entonces eso fue las muchachas decían, te vas a meter en problemas. Eso es terrible, ¿cómo se te ocurre? No, pues yo soy feminista. Eso lo hice en el 2014. Y lanzamos una página, empezamos a poner las cosas de las mujeres, pero empezamos a hacer claridad, como esta. Esto es una lucha de clase, porque claro, ya estábamos estudiando todos estos conceptos. Y entonces, allí, claro, al principio eso fue muy duro. Pues con decirte que iban los hombres y lo decían claramente, es que venimos a ver qué es lo que están diciendo ustedes. Porque eso divide el movimiento. Eso todavía lo dicen en muchos lugares, territorios. Y otros decían cosas, pero de verdad se lo creían, eran tan ingenuos, tan tiernos, en serio. Nuestros camaradas, de una dulzura, ¿sabe qué decían? Cuando les preguntaban, ¿y por qué las mujeres no están en la dirección? Ah, porque ellas no son capaces. Porque es que ellas no están preparadas para eso. Las mujeres no están hechas para estar en las direcciones. Las mujeres tienen otras capacidades. ¿No les parece muy tierno? Bueno, esas son las peleas que hemos tenido que dar. Incluso con las diversidades sexuales, para que se entienda que son sujetos políticos que tienen derecho y que pueden estar no solamente en el partido, en la sociedad. Ese tipo de cosas son los debates que hemos tenido que dar y son muy fuertes. Gracias. Perdónenme lo demorado. También reconocemos, no hay un solo feminismo, sino hay muchos feminismos, porque las mujeres también todas somos muy distintas. Entre nosotras también hay distintas posiciones políticas, hay distintas posiciones también y maneras como estamos entendiendo, por ejemplo, la construcción de paz, pero creo que también nos encontramos en muchas de esos elementos que tú has expuesto aquí y que por eso estamos también en esta lucha por defender una paz que sea efectiva, no solamente para terminar la confrontación armada, sino que sea una paz completa, como lo decimos también desde las organizaciones. Y en ese sentido quisiera responder un poco la pregunta que planteaba Sebastián, de cómo interpretamos la realidad colombiana desde el feminismo, en este caso no desde el feminismo insurgente, sino desde las organizaciones sociales. Yo creo que igual como la Ruta Pacífica de las Mujeres y desde la Escuela Feminista y también desde la Corporación Casa de la Mujer y la Familia, desde hace mucho tiempo, por lo menos en nuestro territorio, hacemos un análisis de las situaciones de violencias que viven o que vivimos las mujeres en nuestro territorio, y es lo que corresponde también hacer en los otros territorios. Entonces, decir, por ejemplo, que la situación respecto a las violencias contra las mujeres son cada vez más agudas, o por lo menos las conocemos a través de los datos y de las cifras de feminicidios, como tú lo mencionabas ahorita. Nada más en Pereira, en el año 2018, se duplicaron los casos de feminicidios en comparación con el año 2017. Y es un tema que desde hace mucho tiempo, aproximadamente 10 años, lo venimos posicionando también en Pereira. Y es que las situaciones de violencias o de los asesinatos contra las mujeres a cargo de sus parejas o exparejas es una cosa que nos tiene que también convocar para el análisis de lo que estamos haciendo también en nuestro territorio, ¿cierto? Y decir cuáles son también las causas y las distintas situaciones de las violencias que viven las mujeres, porque una expareja decide en un momento propinarle 28 puñaladas a su compañera o a su excompañera. O sea, son cosas que tienen que decirnos también sobre las violencias y sobre los distintos repertorios de violencias que las mujeres viven en los territorios. Ahora, si eso lo cruzamos también con todo el tema de la participación política, lo vemos también ahorita en relación con las dificultades que se están viviendo pues en la contienda electoral actual, o las amenazas y asesinatos a líderes y lideresas, que tiene que verse también desde la perspectiva de género o con los ojos también del feminismo. ¿Cuáles son también las distintas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres en esos territorios y por qué también se les sanciona subvertir su rol tradicional de es que esta vieja no estaba en la casa haciendo lo que le correspondía, sino se estaba metiendo en cosas que no le correspondían? Y eso también aparece dentro de los repertorios de violencia, cuando las mujeres deciden subvertir esa posibilidad de lo que se le ha encargado social y culturalmente, y decide participar políticamente, cómo se utiliza también como una razón para ejercerse violencia en contra de ellas. Hay una cuestión que hemos encontrado también en los territorios, donde se están desarrollando los planes de desarrollo con enfoque territorial. Si bien observamos que la
mayor cantidad de personas que participan en las discusiones para los PEDET son mujeres. El 60% de las mujeres han participado en la formulación de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Sin embargo, cuando ya se llega al momento de tomar decisiones, no son las mujeres las que están tomando decisiones respecto a los planes. Participan en los diagnósticos, participan en las discusiones, pero cuando ya van a tomar decisiones, ya disminuye la participación de las mujeres. Entonces creemos que todavía también persisten las inequidades o las dificultades que tienen las mujeres para poder participar y para poder decidir efectivamente en esa toma de decisiones en sus territorios. Y finalmente también decir, como lo planteaba pues Victoria al principio, efectivamente desde las organizaciones de mujeres vemos la crisis en la implementación del acuerdo de paz. El último informe que hizo el Instituto Kroc habla del cumplimiento del 5% de las medidas de género que contempla el acuerdo. De las 100 medidas que contempla el acuerdo, solamente se han cumplido con el 5%. Entonces, listo, es un logro de ustedes y es un logro también de las organizaciones de mujeres que tengamos la subcomisión de género y que se hayan incorporado las 100 medidas en ese acuerdo como tal. Pero una cosa es lo que se negoció y otra cosa es lo que ya estamos implementando, las acciones efectivas. Entonces, pues ahí decir y complementar un poco también la pregunta que tú hacías, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir en esta brega, como dicen las abuelas, ¿cierto? Seguir también insistiendo con este tipo de espacios de la escuela de liderazgo, con la escuela feminista, porque creemos que es necesario seguir empoderando y seguir formando mucho más políticamente. En este caso también nos interesa mucho el tema de los liderazgos juveniles, ¿cierto? Y decir también hay que promover esos liderazgos y potenciar también esos liderazgos en los territorios si queremos que efectivamente esta realidad pueda cambiar, ojalá en el futuro próximo. Lo primero es, pues, decirles que me siento muy contento y muy grato poder compartir con Gina y con Victoria. Es un trabajo de Ruta Pacífica en las redes de mujeres ha sido algo extraordinario en las últimas 2 décadas. Y por supuesto con el gran afecto y la gran admiración para Victoria y para el proceso de paz, que creo que es algo histórico y algo a acompañar, a rodear y a llevar a todas sus consecuencias. Y desde luego también aquí nos sientan yo les hablé más de 1 hora, me da pena decirte que 1h30, pero busqué fue contextualizar los 70 años de violencia, esa violencia que no paró, sino que mutó, y un proceso de paz que también tuvo antecedentes y que también tuvo todos los detalles, y entregábamos por escrito en unos cuadros un poco basándonos en lo de CEREC, CINEC, CROC, etcétera, como un resumen de cómo va la implementación. Pero entonces esto nos nutre con el diálogo en el tema del feminismo. Yo quiero hacer 5 puntualizaciones, pero les prometo que en 5 minutos en relación a las preguntas y a lo que aquí se ha planteado. La primera puntualización es, y es el diálogo también con Victoria y con Gina, el ver cómo lo progresivo y lo revolucionario, insurgente en tus palabras, que significan las corrientes feministas, tardó por ser recepcionado e incorporado, ha tardado en la sociedad y ha tenido muchos prejuicios y resistencias, y ha tardado en ser incorporado por las vertientes de izquierda y las vertientes de insurgencias y guerrillas. Es más, en general no lo fue incorporado por las guerrillas. Victoria nos lo detalla. Es en el espacio de la negociación, es en el espacio de la interacción con el tema que ustedes lo asumen en tanto tal. Y yo felicito y me parece muy avanzado de Victoria plantearlo de este tipo de colectivo y este tipo de desarrollos y de preguntas que nos entregan. Prejuicios frente al feminismo ha habido en los discursos de las organizaciones marxistas-leninistas, de la izquierda en general, y retardo en comprender, si bien ha habido cercanías, porque también es parte de la verdad, y así se registra, las corrientes más progresistas, las corrientes de izquierda, los movimientos inspirados por el marxismo, etcétera, han hecho esfuerzos por incorporar el papel de la mujer. Y en las historias un libro que publicó las Naciones Unidas del PNU sobre la discusión de conflicto armado, paz y feminismo,
entre otros trabajos hay uno de María Emma Mejía que rescata un argumento muy válido en relación a cómo no solo las guerrillas, sino las guerrillas como parte de vertientes de izquierda rescatan el tema, pero más en términos de igualdad válido del papel de la mujer y estimulan la participación de las mujeres. Hubo muchas mujeres militantes clandestinas, hubo muchas mujeres combatientes, muchas mujeres llegaron a posiciones de mandos en las distintas guerrillas durante las últimas décadas, y eso es una visión progresista. Hubo una deliberada política alternativa de reconocer los derechos de las mujeres, pero no con la profundidad del feminismo y no con todo lo que ello implica. Desde anteriores procesos de paz nunca llegaron a papeles decisivos en las mesas de negociación las mujeres, pero en la misma apertura de los procesos de negociación y paz fue creciente el papel de las mujeres. Yo no me voy a volver aquí a aspectos que presenté como un cuadro mucho más detallado con las FARC, pero presenté los antecedentes, pero les cuento unas cosas. En los acuerdos de paz de los años 90 que yo relaté, se conformaron también colectivos de mujeres excombatientes. Y hubo una cosa que no fue deliberada, y es posible que de pronto Victoria no conozca este detalle, por supuesto de interés de Gina y sus organizaciones femeninas. En la reincorporación fue tan creciente el papel de las mujeres que terminaron principalmente ellas liderando la reincorporación. El programa para la reincorporación de los años 90 tuvo un mecanismo concertado y siempre los cargos y las políticas se hacían de manera concertada, y fue de las cosas como lección positiva que se dio. Al correr de los años, en la década de los 90, luego de 3-4 años, con el correr de los años, la mayoría de las directoras regionales eran mujeres excombatientes. No me voy a hablar de las regiones, no me voy a hablar de esto, Carlos Mario ya lo recuerda con detalle. Y finalmente la directora general de reincorporación en los últimos años era una mujer excombatiente. Venía del M19, del EPL y de otros grupos. Y algo que se presentó desde los campamentos, las 9 zonas de concentración en el caso del EPL, las más sensibles al diseño de políticas que se denominaron de reencuentro para el paso de la sociedad civil fueron los colectivos de mujeres. Los grupos pedagógicos de alfabetización y de diseño del nuevo currículo alternativo con la universidad pedagógica que se aplicó para los combatientes de los años 90, el protagonismo y la participación fue inmensa de las mujeres. Ahí hay unos signos bien importantes a leer en esas dinámicas de construcción de paz. La segunda idea, también la conecto un poco, que yo trabajé como la parte histórica a lo actual, y la segunda idea también en diálogo con ustedes me parece muy importante de rescatar. Mientras en los 90 hubo esa paradoja, una constitución en mucho progresista y de apertura democrática que no en todo se aplica, se continúa y se intensifica la guerra con las FARC, se expanden los paramilitares. Hay que recordar que en todos los 90 surgió un potente movimiento ciudadano por la paz, de convergencia social por la paz. Red de Paz, la Asamblea por la Paz, muchos colectivos de muchas denominaciones, acciones simbólicas. Hicimos, y me atrevo a decir hicimos porque ahí estuvimos muchísimos en primera línea, grandes movilizaciones por la paz. Rodeamos, exigíamos diálogo político con las guerrillas, exigíamos demandas humanitarias para el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Esos movimientos fueron portentosos hasta el voto simbólico de los 10 millones del 27 de octubre de 1997. Luego vienen las negociaciones del Caguán, etcétera. Ese movimiento empieza a decaer en los primeros años 90. Se fracturan las negociaciones de paz, coge fuerza política y gana las elecciones Uribe con la bandera de la guerra, la negociación. Yo quiero rescatar esto. En esa coyuntura, a nivel de la movilización por la paz y la propia movilización de no violencia y otras cosas, hubo solo 2 movimientos que no perdieron dinámica en el cambio de la década del 90 al 2000. Se siguieron movilizando y fue una portentosa movilización las redes de mujeres. Hicieron grandes marchas. Últimos años 90. ¿Quién más se movilizaba? En lo urbano, las mujeres.
Ahí es que nace la Ruta Pacífica, que se mete valientemente en medio de la violencia en Urabá y luego va a otras regiones. Ahí nace la IMP, Iniciativas de Mujeres, ahí nacen otra serie de redes. Ya venía la Casa de la Mujer, trabajando muchos espacios, incluyendo espacios con excombatientes, etcétera, etcétera. Y surge y se posiciona con mucha fuerza el tema de mujer, el tema de enfoque de género. Y como movimiento social y como movimiento ciudadano. Y sigue comprometido con la paz y va más a fondo con el tema de la no violencia. Es que veíamos casi solas a las de la Ruta Pacífica en Bogotá, sacando carteles gigantes casi solas. Y hubo otros que jamás perdieron la dinámica de movilización, que no tuvieron refugio, los indígenas, con la bandera de la resistencia indígena. Y a su manera, la resistencia indígena ligada a la paz, a la construcción de paz, desde la defensa del territorio, la autonomía y la construcción de paz. Ellos, autónomos, diversos, con potentes organizaciones, dinamizados también con los compañeros del Quintiname, que fueron influjo positivo en dinámicas incluso de participación política que vienen después del año 91. Entonces, eso lo quiero reivindicar porque aquí hemos tenido una movilización del feminismo de las mujeres muy fuerte y con todos unos elementos programáticos. Bueno, el tercero, y ya es un minutico más para esto. Miren, esto es para seguirlo discutiendo. Victoria, no por lo que tú has planteado, lo planteo en una perspectiva general. Hay un debate y es este. La lucha de clases es central. La lucha de clases la plantearon corrientes liberales. La lucha de clases es necesario tenerla en cuenta. Inclusive necesitamos garantías para una lucha política de clases en construcción de paz. Pero el feminismo va más allá de la lucha de clases. Y el tema indígena en las reivindicaciones culturales va más allá de la lucha de clases. Y esa es una discusión que me imagino ustedes como partido la están dando muy álgidamente. Y voy más lejos. El marxismo se quedó corto. El marxismo no da respuestas frente al feminismo. El marxismo no da respuestas frente al tema étnico y al tema cultural. Y la construcción de la paz creo que bebe de todas esas fuentes y de todas estas posibilidades. Y termino diciendo otra cosa. Inmenso movimiento mundial y nacional e impresionante movilización ya por década y media de la población LGTBI. La agenda de los derechos humanos se nutre del feminismo, se nutre del LGTBI. Y eso no lo entendieron los países socialistas, eso no lo entendió el marxismo, eso no lo entendió la izquierda. Empieza a entenderlo en medio de muchas digamos, prejuicios culturales que se han tenido al respecto. Y en 5 segundos a la pregunta de cómo perdimos el plebiscito señalo 3 cosas. Uno, sí, el gobierno lo anotaba, fue mezquino, el gobierno no quiso nunca que funcionara el Consejo Nacional de Paz, el gobierno Santos a última hora lo hizo de manera artificial, el gobierno quiso mantener aislada la negociación de paz. Segunda postura, muy conocida, la falsedad que se hizo contra el enfoque de género, todo eso, la contracampaña y todo esto de la llamada posverdad. Y también la falta de una cultura de participación. Muchísimos jóvenes universitarios, muchachas, salieron casi que con sentimiento de culpa cuando se perdió el plebiscito, reconociendo que no habían votado y que no había la costumbre de votar y de participar. Es una lección también muy dura que nos queda al respecto. Claro, en la crisis de implementación del proceso de paz hay muchas dificultades, de eso hablamos, pero creo que también hay una gran tarea histórica y hay que en lo histórico y en los compromisos generales ser optimistas con mantener esta línea de compromisos en construcción de paz. Buenos días. ¿Cómo les va? Yo hago parte de la Comisión Género Departamental Risaralda. Para nosotros, digamos que este espacio se convierte como en una oportunidad de visibilizar lo que se ha hecho en Risaralda con la camarada Victoria, porque nosotros sí tenemos, digamos puntos, digamos desde abajo, desde donde llegar, que es el caso de la compañera
Jenny Flores, que está de candidata al Consejo en Pueblo Rico, pero que es necesario seguir como divulgando el grado de estigmatización que hay de pronto en los espacios en los cuales nosotros tenemos como incidencia. Entonces digamos que todo esto, como decía la camarada, es un proceso digamos que va progresivo, pero la sociedad colombiana también va dando pasos muy pequeños, ¿cierto? Y digamos que en Risaralda, donde no se ha configurado como un municipio de conflicto, sino que incluso se tuvo por fuera, hay unas condiciones que se tienen que visibilizar. Y aquí, por ejemplo, en Pueblo Rico se viene dando una estigmatización en el campo social y político con la compañera. No sabemos si porque es mujer, porque es del partido, porque es de la flor, porque es de muchas cosas. Entonces nosotros decimos, sigue habiendo una carrera patriarcal dentro de los estamentos sociales, políticos y económicos. Por nombrar también, sería un caso de unas compañeras universitarias que están aquí en la UTP y sufren también acoso de persecución con los docentes. No sabemos también, dejamos digamos a la beneficio de la duda, frente por qué le dicen a estas compañeras, usted para qué se entró a estudiar esta carrera si no tiene con qué tener los recursos o las herramientas que le están solicitando en esos espacios. Entonces digamos que hacia dónde vamos nosotros como sociedad, digamos académica, política y social. Digamos que la pregunta mía va más hacia los académicos y docentes, y es en el sentido de cómo aportamos y cómo abrimos espacios, digamos como pero digamos que no salió de la cadena, sino que hablamos de organizaciones feministas, y digamos que no está, digamos, los departamentos de humanidades donde están, para poder seguir motivando y digamos estableciendo estos diálogos de reflexión que necesitamos abrirlos, porque vienen dándose situaciones dentro de todas las dimensiones que tenemos. Eso era. Buenas tardes, ya. Yo quiero partir como esas pinceladas que nos da Valentina. Yo siento que queda en deuda con nosotros en esas preguntas de el feminismo es urgente, qué le está proponiendo a las mujeres colombianas a nivel nacional, local y regional. Realmente quedo con muchas ganas de poder participar en un espacio donde conversáramos de esto, y que es muy pertinente lo que nos dice en términos de los feminismos, y que el patriarcado va mucho más allá de una visión de supremacía del hombre sobre la mujer. Realmente está presente en sistemas de poder donde definitivamente hay uno más fuerte que siempre prevalece sobre el más débil. Y como dice Valentina, desde lo cotidiano, allá desde Victoria, allá desde es que no sé por qué tengo Valentina en mi cabeza, por algo debe ser. En todo caso, que se da en lo más cotidiano y en lo más doméstico, siempre está el sacrificado. En las familias es muy común que es la mamá la que se está sacrificando, ¿cierto? En estas situaciones de nuestro país, ver también cómo los pequeños empresarios se ven sacrificados frente a las grandes transnacionales, y así siempre hay alguien que se sacrifica. Entonces también de manera muy clara y contundente dice Álvaro, bueno, los feminismos van más allá también de las luchas de clases y de las diferencias, pero entonces mi pregunta creo que es así tan sencilla después de exposiciones muy claras de ustedes. ¿Dónde está la esperanza para todo este caos? Yo de verdad me deleité escuchándolo, Álvaro, me hizo aportes en hechos que fueron muy más claros para mí, otros me los recordó, además va narrando y va ofreciendo como una interpretación, pero yo sí ya quiero saber dónde está la salida, porque es que yo participo de un movimiento de mujeres teólogas que queremos hacer teología desde América Latina, y hay muchas frustraciones y decepciones que venimos viviendo, muchos altibajos. Entonces, Victoria y Álvaro, ¿de dónde viene? ¿Por dónde le están viendo ustedes, como decía mi mamá, la comba al palo? ¿Por dónde es que va esto? Y este es un espacio no solo académico, yo creo que acá también hay personas que somos desde las bases y que representamos también las bases, y que necesitamos ir saliendo también del sobrediagnóstico a oír por dónde es que hay que mirar, por dónde es que se asoma la luz en todo este panorama tan complejo y tan oscuro.
Yo quiero primero pues destacar dos personas muy importantes a nivel nacional como Victoria y como Álvaro Villarraga, que le han aportado mucho a la construcción de paz en Colombia. Y una mujer que también pues acá en la región ha apostado a ese proceso de paz. Yo pienso que la lucha feminista ha tenido sus momentos y no siempre ha sido color de rosa, pero en este momento lo que sí queda claro es que las mujeres no queremos que se nos trate como iguales cuando somos diferentes, ni como diferentes cuando somos iguales, frente a la ley, frente a todo. Esta lucha yo pienso que es la construcción de la paz definitivamente en Colombia, y yo sí tengo esperanza. Yo pensé que yo era de la generación de la guerra, pero con el acuerdo de paz y me he metido de lleno a ese trabajo de FARC, porque es imposible que después de haberle apostado tanto tiempo al proceso de paz, pues digamos que no le vamos a apostar pues al proceso de partido político. Y por eso yo tuve una discusión con las compañeras cuando les dije, me voy a meter al partido de FARC, porque tanto tiempo les dije, desármense, queremos la paz, queremos pues queremos otro momento histórico en Colombia. Entonces definitivamente pues yo también me vinculé muy joven como sindicalista, como estudiante, y hoy lo hago pues pienso que no hay edad para seguir en la lucha. Pienso que no tengo por qué retirarme de la lucha ni política ni de la lucha por la paz. Entonces yo pues no voy a hacer preguntas, sino que de verdad traigo como un mensaje de esperanza, porque esto es lo que tenemos que construir. Si fuimos capaces de vivir en una sociedad en guerra, si fuimos capaces de vivir en una cultura de violencia, vamos a ser capaces también de construir una cultura de la paz. Muchas gracias. Bueno, les estaba proponiendo al profe Álvaro y a Victoria que respondiéramos como las preguntas que nos hicieron más dirigidas. Y yo solamente quiero dar cuenta de la pregunta que hizo la compañera, que me llama muchísimo la atención, porque hace tiempo venimos también o yo por lo menos, tengo una inquietud respecto a la teología feminista. En otras partes, en México, en otras partes he tenido la oportunidad de compartir con mujeres que se inscriben en esta perspectiva, y que me parece súper interesante porque ayuda también a nutrir todas estas discusiones que estamos haciendo acá. Y quisiera referirme específicamente sobre el tema de la desesperanza en un momento en el que estamos intentando construir pues esta paz tan anhelada, y que intentamos también pasar esa página. Yo creería, y contesto también como desde la experiencia de la Ruta Pacífica, que es la organización en la que trabajo, y digo también lo que las compañeras nos dicen en los territorios. Si nosotras mantuvimos la esperanza aún en medio de la guerra, ¿sí? En 1996, cuando surge la Ruta Pacífica, como lo decía también ahorita el profe, un grupo de mujeres, 2000, era impensable en el año 1996 ir, como les decían a ellas, a la boca del lobo. Fueron 2000 mujeres a Mutatá, en el Urabá antioqueño, a visibilizar lo que le estaba pasando a las mujeres en el marco del conflicto. Y las mujeres allá dijeron, todos los actores armados ejercen alguna forma de violencia, y sobre todo violencia sexual en contra de las mujeres en ese territorio. Y luego empezamos a caminar el país donde más se había visto azotado por la violencia. Fuimos al Putumayo con Sonia, a la frontera con el Ecuador, al Chocó, fuimos al Cauca, a los territorios en los que se ha vivido con mucha crudeza y con mucho dolor los efectos y los impactos de la guerra. Y aún así las mujeres se mantienen recomponiendo lo que la guerra daña. Entonces, decir también que muchas veces, por supuesto que vemos los impases y los obstáculos de la implementación del acuerdo, porque los medios de comunicación siempre hacen también su tarea muy bien, y es justamente mostrarnos también que la paz no está siendo efectiva, o que los actores están incumpliendo, y sobre todo pues le responsabilizan a las FARC de incumplir el acuerdo.
cuando entonces lo que nos corresponde también mirar es cómo el movimiento social por la paz se mantiene aún en medio de tantas dificultades y cómo vemos también, que ahorita escuchamos también la experiencia de Victoria, cómo pasaron de ser un grupo guerrillero y ahorita se las tienen que ver allá con todos estos señores, senadores, ¿cierto? Con todas las discusiones que me imagino que tendrás que lidiar allá con estos personajes, pero decir que efectivamente pues seguimos caminando y seguimos rodeando el proceso de paz aún en medio de las dificultades. Yo sé que decirlo es difícil, pero cuando vemos las experiencias concretas de las mujeres en sus territorios y cómo persisten y cómo se mantienen a pesar de todo esto, yo creo que eso es lo que nos da también unas gotas de esperanza aún en medio de tantas dificultades. Y solo termino también con una experiencia, una anécdota que siempre nos dicen las mujeres. Cuando nos vamos para las movilizaciones, en la penúltima que hicimos, que fue al Cauca, fuimos 7.000 en el año 2015, cuando estábamos ya anticipando cómo iba a ser el proceso de refrendación del acuerdo de paz. Y le entregamos las firmas de 7.000 mujeres al presidente, en su momento Juan Manuel Santos, y le dijimos: acá están las firmas de 7.000 mujeres que rodeamos y que respaldamos este proceso de paz. Cuando estamos haciendo el proceso de preparación aquí en nuestro territorio, concretamente en Supía, les dijimos a las mujeres: nos vamos a ir más o menos 4 o 5 días para el Cauca, porque vamos a ir a mostrar allá lo que sucede en este departamento o en este territorio, pero también porque queremos reivindicar todo las luchas que las mujeres hemos dado por construir la paz. Y una de ellas nos decía que cuando le había dicho a sus hijos que se iba a ir durante 5 días a una movilización, los hijos se habían enojado, pero porque quién iba a cocinar y quién iba a lavar la ropa y bueno, todas las cuestiones normales que se le adjudican pues a las mamás, ¿cierto? Y ella les dijo: yo me voy para la movilización, 5 días. Entonces puede que sean cosas muy pequeñas, pero que transforman en lo cotidiano y que nos da muestra también del empoderamiento de esas mujeres con las que nosotras hemos trabajado. Y experiencias hay un montón, que yo creo que hay que verlas porque son inspiradoras para seguirnos manteniendo en este empeño.